Recordarle siempre que el primer procedimiento quirúrgico o tratamiento odontológico fue la extracción, ¿no? No había endodoncia, no había curaciones. Eh, Desde esa época se han perfeccionado las extracciones. Ahora tenemos muchas técnicas, muchos avances para poder manejar una extracción casi sin dolor, ¿no? También hay documentos, como nos dice la diapositiva, donde se han visto pues, ya regeneraciones óseas después de una extracción. Eso quiere decir que el paciente no ha tenido problemas, ¿no? Ahora, ya con la anestesia tópica, con la anestesia local, este tipo de padecimientos suele ser mucho mejor, mucho más, con menos dolor y con más tranquilidad para la extracción tanto del paciente como del cirujano, pues que hace esta práctica, ¿no? Eh, los tratamientos que nosotros podemos realizar con el tercer molar inferior, hablando básicamente del tercer molar inferior, porque el superior es otro tema, complicados, diferentes, ¿no?, temas. Son varios. El primero es la extracción propiamente dicha. Se puede hacer un autotrasplante también, ¿no? Se puede hacer una coronectomía también con el tercer molar, ¿no? Eso depende mucho ya de la evaluación que hagamos, depende mucho de la posición del diente, ¿no? Generalmente las posiciones verticales son las que más se complican a veces, verticales por la profundidad, por la cercanía al dentario, ¿no? Y sin embargo por la cantidad de tejido óseo que a veces tenemos que desprender, ¿no? Para poder hacer la extracción del diente, ¿no? Las retenciones dentarias inferiores se han incrementado bastante desde la evolución del hombre. Anteriormente no había extracciones por el espacio del maxilar. Eh, Generalmente ahora ya sí hay bastantes retenciones, sobre todo en la raza caucásica. Algunas razas hasta ahora, hasta el día de hoy, no presentan retenciones, ¿no? Por ejemplo, la raza morena, por ejemplo, no presenta mucha patología mucha casuística, perdón, de retenciones dentarias. Ellos suelen tener el maxilar un poco más grande, tienen un poco más espacio, y los dientes son muy duros, ¿no?, en caso de ellos, ¿no? Casi no tengo pacientes, por no decirles no he encontrado pacientes de raza morena que tengan dientes retenidos, ¿no? Generalmente, como les menciono, el espacio para eso es grande. Diferente del hombre caucásico, que sí tiene mucha estadística en cuanto a retenciones inferiores, ¿no? Y de todas las posiciones habidas y por haber, ¿no? O malposiciones, por llamarlo de alguna forma, ¿no? Un poco para hacerles recordar que es la más conocida, que es la de Winter, ¿no? El tipo de retenciones que hay, que nos menciona Winter, que son la mesioangular, por ejemplo, la distoangular, la vertical, que les mencionaba, que es una de las más complicadas. Esta es por la vertical, pues generalmente el ápice llega hasta abajo y se acerca a la rama del dentario, perdón, al nervio dentario inferior, ¿no? Es diferente de otras retenciones, como la horizontal, que siempre es horizontal, pero está muy lejos, ¿no? Y otras posiciones igual, ¿no? Esta La posición invertida es rara, es muy rara encontrarla. En toda la experiencia que he tenido, casi no me he topado con ninguna. Una vez me topé, pero el paciente no accedió a extraérsela digamos, por la posición, por la distancia que estaba muy profunda, ¿no? Eh, las indicaciones, por ejemplo, que nosotros tenemos que tener en cuenta, ¿no? Tiene que haber patología o dolor proveniente de una pericoronitis, una periodontitis, un absceso, ¿no? Posiciones anormales, por ejemplo, que intervengan con la oclusión normal. Antes de un tratamiento dental ortodóntico, que generalmente los ortodoncistas siempre lo derivan, pero como dice el texto, antes de un tratamiento dental ortodóntico, no después, pues, porque generalmente me mandan después a veces los colegas, les ponen el braque, los alambres, ya, vayas a sacar los dientes. Entonces, es poco más complicado porque tenemos el alambre, tenemos los braques, entonces siempre es recomendable que el paciente, es preferible que se haga antes del tratamiento de ortodoncia, ¿no? Para que el paciente, incluso las profilaxis, las resinas, todo lo que tenga que hacer el paciente tiene que estar listo antes de colocación de brackets.
Es bueno, una recomendación que hago, porque a veces, como les digo, siempre ponen y después envían, ¿no? Si interviene, por ejemplo, la confección de una prótesis también, ¿no? En general, las terceras retenidas deben ser extraídas, en general deben ser extraídas, ¿no? Por lo menos hacer un buen diagnóstico. Lo que pasa es que mientras el paciente es joven, nosotros podemos hacer la intervención muchas veces con un riesgo muy bajo. En cambio, cuando el paciente es adulto y ya tiene ciertos problemas por la edad, propiamente por la edad, ¿no? Puede hacer una diabetes, ya puede tener puede haber adquirido presión alta, en fin, enfermedades de la propia edad. Entonces, la extracción se complica, no tanto por la técnica, sino por las patologías sistémicas que el paciente tiene. Entonces, hay que hacer una serie de análisis en algunos casos, ¿no? Entonces, es recomendable que si hay que extraer el diente, si vemos que no va a erupcionar, si vemos que es muy posible que el diente haga una patología posteriormente, es recomendable, por lo menos recomendarle al paciente que debería ser extraída en algún momento, ¿no? Entonces es importante tenerlo presente para que el paciente también tenga la alternativa de, por lo menos el conocimiento, ¿no? De que tiene que extraerse el diente. Uno de los puntos que nos van a dar el éxito de la extracción de un tercer molar inferior es el estudio radiográfico, ¿no? El estudio radiográfico es muy, muy importante, ¿no? El cirujano debe recomendar el estudio con una radiografía inicial adecuada, ¿no? Bien es cierto, generalmente nosotros en consulta particular utilizamos mucho la periapical. Puede ser una radiografía, no es recomendable una radiografía periapical como radiografía inicial o diagnóstico inicial. Lo recomendable es una panorámica, ¿no? Para terceras molares, porque la panorámica nos da una amplitud, ¿no? Más amplio, una imagen más amplia, nos va a ver el dentario, podemos ver la distancia entre el diente vecino, entre el ángulo, y podemos planificar una extracción mucho más, digamos, más práctica, porque a veces la periapical no se puede ver todo, ¿no? Es muy posible que tiene este retenido y la periapical muestra solo la zona, pero de repente posteriormente hay un proceso. Las terceras molares suelen hacer patologías a distancia, eso es importante, ¿no? Por eso es que hay que hacer una radiografía amplia para observar toda la zona alrededor, ¿no? Con una correcta interpretación, pues vamos a poder manejar un excelente plan de tratamiento, ¿no? Eso es imprescindible de todas maneras, ¿no? La correcta interpretación es de comparar, correlacionar constantemente la clínica y la imagen es importante también, ¿no? Tenemos que tenerlo presente. Recuerda que siempre cuando el colgajo es más amplio, cuanto más amplio el colgajo, mejor todavía va a ser el proceso de regeneración, mucho mejor todavía, ¿no? Entonces, me dicen que se escucha bajo, ahora voy a ver si se puede subir el volumen, ¿no? ¿Se escucha mejor? Doctor, buenas tardes. Sí, se Sí, escucha bien. ya. Me dicen por acá que no se escucha bien. Ya. Ok. Entonces, como les mencionaba, el estudio radiológico es importantísimo para poder tener un excelente, digamos, resultado en cuanto a las extracciones, ¿no? Como les mencionaba en un inicio, las panorámicas son las recomendables en cuanto a radiografías de diagnóstico inicial, ¿no? Porque podemos ver pues toda la zona que rodea el diente, ¿no? El diente vecino, el dentario, el ángulo, la cantidad de hueso, cosa que a veces no podemos ver en una periapical, ¿no? Entonces es importante también manejar, ahora también tenemos ya las tomografías, ¿no? Ahora la radiografía digital, por ejemplo, ya ahora son mucho mejores, ¿no? Tenemos ya alternativas de diagnóstico en cuanto a diagnóstico por imágenes, por ejemplo, ¿no? Incluso ya el radiólogo domina tanto que nos da todo masticado, como el informe escrito y todo, ¿no? Sin embargo, uno como cirujano pues tiene que también eh, saber interpretar, saber leer las placas. Importante siempre comparar mitad con la otra, ¿no? Importante, ¿no?
las tomografías que nos muestran, por ejemplo, la distancia con el nervio, con el diente vecino, alguna otra patología que pueda presentarse, ¿no? Y algunos casos de terceras molares, por ejemplo, como vemos en la imagen, ¿no? Este tipo de terceras que comienzan a hacer quistes dentígeros, posiciones horizontales. Ese tipo de posiciones no son complicadas en la extracción, son muy sencillas. La técnica para este tipo de extracción es muy sencilla, es hacer un colgajo y simplemente cortar el diente a la mitad y extraer parte por parte, ¿no? Eh, Igual en otro lado, ¿no? Siempre limpiar este tipo de procesos, hay que hacer un buen curetaje, una buena limpieza, cuidado con el dentario, siempre, ¿no? Otros tipos de placas, las patologías que suelen formarse, ¿no? Muchas veces de los dientes vecinos también, nacen algunos de las terceras molares. ¿Mm? Otras tomas radiográficas que nos muestran ya con exactitud, por ejemplo, dónde está el dentario, cómo están las patologías quísticas, la pérdida ósea. Entonces, todo este sistema de imágenes nos permite a nosotros manejar un buen criterio de inicio y de tratamiento, ¿no? Nos permite también decidir si es que la cirugía o la extracción va a ser en consulta particular, Éramos 6 hombres, 5 mujeres. si va a ser de repente a nivel hospitalario, con anestesia general, porque no todas las extracciones dentarias, digamos, de terceras superiores, se deben hacer en consulta particular. Algunas sí requieren de otro tipo de anestesia, ¿no? En algunos casos, ¿no? Fíjese esta tomografía donde nos muestra lo que les mencionaba, ¿no? Y las retenciones verticales siempre se complican básicamente por la cercanía al nervio, ¿no? Es decir, llegan a estar hasta abajo, mientras si hubiera estado horizontal, no llegaba al nervio, ¿no? Entonces las verticales siempre se complican por el tema de vecindad con el dentario, ¿no? Igual otra toma, ¿no? Pero siempre vamos a encontrar, en la mayoría de los casos, por lo menos en casi el 95% de los casos, el dentario siempre va a estar hacia vestibular, ¿no? Casi muy raro encontrarlo hacia la zona lingual. Nunca he tenido la oportunidad de ver un caso así, pero generalmente son hasta vestibular, así que a sabiendas de esa patología hay que actuar también, ¿no? En este tipo de casos, cuando el diente está cerca al dentario, hay que hacer un buen colgajo, si es posible, desde la segunda o primera molar hacia atrás, ¿no? Festoneado incluso, ¿no? Otra toma, también este diente que está acá, bastante complicado, ¿no? Otra toma, ¿no? Un diente está, está a punto de hacer carrera ya, pues, imagínense, ¿no? Está por correr ese diente, ¿no? Paciente que analizar, por ejemplo, si es que realmente, acá por ejemplo, la pieza de mano no entra, o sea, si no llega a ese nivel, ¿no? Para hacer el corte. Ver la apertura del paciente, por ejemplo, ¿no? Se puede hacer, hay técnicas ahora con motores de baja también, ¿no? Siempre la gran discusión de los cirujanos bucales, faciales, que si utilizo o no utilizo, pues, pieza de baja, motor de baja, pieza de alta, que los de alta no saben trabajar, que los de baja tampoco, y viceversa, y se pelean, y a la final ninguno se da cuenta que ambos son correctos, ¿no? Ambos tienen el mismo resultado. Mucho temor con el enfisema, con la de alta, por ejemplo, ¿no? O el cirujano que utiliza alta dice que mucho temor con el de baja por recalentamiento, etcétera. En fin, ¿no? O sea, hay infinidades de teorías, solo son teorías. Desde mi punto de vista, por supuesto, nunca he visto un problema tan fuerte que hemos tenido con alta ni con baja, ¿no? Siempre el resultado es el mismo. Otras tomas, ¿no? Otras tomas acá. Fíjese esta retención, igual la vertical. Sin embargo, se observa el dentario cómo pasa por vestibular, ¿no? Se observa que pasa por vestibular completo, sin que la imagen se distorsione. Eso quiere decir que es factible una extracción sin lesionar el nervio, por ejemplo, ¿no? Acá hay otra toma, bastante profundo el diente, bastante bajo. Analizar, por ejemplo, es importante, por eso siempre digamos, un examen inicial previo a la extracción. Nunca hay que hacer una extracción el mismo día el mismo día de la visita del paciente, es una locura, ¿no? Es una locura.
hay que hacer análisis, ver el estado psicológico del paciente, ver si es capaz de aguantar no solo la cirugía, sino el posible posoperatorio, ¿no? Ver si los instrumentales que tenemos van a entrar en boca, nuestros separadores son los correctos, en fin, ¿no? Ver cómo está el paciente en sangre, ¿no? Si tiene alguna enfermedad, etcétera. O sea, hasta en 2 citas después debería programarse una cirugía de tercera, ¿no? Este es otro caso, esta es una invertida, por ejemplo, también por acá, ¿no? El paciente solo fue a consulta, no tenía molestia, fue un hallazgo, pero se observó al paciente, ya no sé qué será de él, pero por supuesto no, el paciente joven, bastante joven, 19 años me parece, no decidió pues hacerse la extracción porque bueno, no quiso, se le dijo, se le informó de los posibles procesos que este tipo de dientes pueda llevar, ¿no? Entonces bueno, quedó en venir continuamente para siempre digamos, una consulta, ¿no? Una consulta previa, a ver cómo está su diente, ¿no? Esperemos que le vaya bien, es bastante complicado. Este tipo de casos generalmente podrían, si no se tiene bien en consulta, pueden hacerse incluso hasta por vía externa, vía también hospitalaria o en algunos casos con todo el instrumental correcto, vía local en consulta particular, ¿no? Después, una vez que nosotros hemos hecho ya, pues bueno, nuestra historia clínica, ¿no? Ahora nuestro consentimiento informado, que tiene que ser, de todas maneras, tiene que ser firmado por los pacientes ahora con este tema legal que tenemos, ¿no? Hemos hecho nuestra historia clínica, nuestra ficha, hemos hecho nuestro estudio radiográfico, hemos solicitado algún tipo de análisis si es que el paciente lo requiere. Nosotros tenemos que, ya con todos estos instrumentos que hemos estudiado, recién ahí comenzar a seleccionar nuestro instrumental, ¿no? Nuestros botadores, nuestros separadores, ¿no? Separadores que lleguen como hasta la tercera molar, separadores eh, Minnesota, que no está por acá, pero también son importantes, sirven, anestesias, pinzas, ¿no? Todo lo que nosotros requerimos para poder hacer la extracción de una tercera hora. Recomiendo siempre utilizar por lo menos 2 asistentes, ¿ah? En terceras molares, por lo menos 2 asistentes, dependiendo del grado de complejidad de la extracción dentaria, ¿no? De la posición del diente. Uno de los asistentes, el asistente principal tiene que estar con ustedes y no moverse, ¿no? Tiene que aspirar, tiene que trabajar la separación, y el otro por la parte instrumental, tiene que ser la instrumentalización, porque el cirujano está dedicado básicamente a la técnica quirúrgica, a las reacciones, de repente se abre un vaso, alguien tiene que estar atento. Entonces siempre se recomienda por lo menos 3 personas para este tipo de cirugías, ¿no? Material estéril, ahora muy estéril con esto del COVID, ¿no? Sobre todo con los del COVID, ahora tenemos que tener mucho cuidado con este tipo de cirugías. Ahora ya ha aumentado un poco el cuidado, ha aumentado incluso las pruebas que tenemos que hacernos antes, tenemos que hacerle antes al paciente. No solamente ya no solamente viene pues el análisis de sangre, ¿no? Que antes decía que el hemograma, ¿no? Ahora tenemos que ver hasta COVID, ¿no? Ver si el paciente ha tenido o tiene COVID, ¿no? En fin, o sea, todos los trámites que tenemos que hacer, la bioseguridad ha cambiado. Aunque siempre lo he dicho, no es que haya cambiado. Para el odontólogo no ha cambiado mucho, les voy a decir, ¿ah? Porque nosotros, desde que yo tengo idea, conocimiento, recuerdo, siempre hemos usado mascarillas, ni los médicos, ¿ah? Ni los médicos, nosotros hasta con guantes entrábamos a nuestras clínicas para estudiar, ¿no? ¿No? Usábamos pues, doble mascarilla, nos hacían poner lentes, nuestros pacientes lentes, o sea, para el odontólogo no, realmente el odontólogo que siempre ha cumplido, digamos, estos requisitos de bioseguridad, el cambio no ha sido muy fuerte. Podríamos aumentar, digamos, la mica en algunos casos, ¿no? Pero por lo demás es casi todo lo mismo, ¿no? El overall de esterilización, los guantes, etcétera, ¿no? Porque siempre hemos tenido, pues, la primicia de ser contagiados por las enfermedades graves, como la hepatitis, por ejemplo, ¿no? Alguna tuberculosis, por ejemplo, que siempre estamos expuestos a ese tipo de patología. Bueno, y ahora, pues, este virus que no hace más que... Ya, después de que has correteado, a ver si ¿no? estás durmiendo como un ángel. Por ejemplo, nosotros en cirugía bucal,
tenemos que tener ciertos requisitos, ¿no? La sala de operaciones de una cirugía, digamos, facial, no es igual a una sala de operaciones de, digamos, de una tercera molar inferior que está más o menos con, ¿qué les digo? Con una, digamos, una facilidad de extracción, ¿no? Todo eso tenemos que ver. La sala de operaciones es diferente, pero la sala de operaciones de terceras molares inferiores por lo menos tiene que tener exigencias mínimas, ¿no? Tenemos que tener, por ejemplo, la sala tiene que estar limpia, mayólicas, de piso, ¿no? Tiene que haber un ambiente adecuado en cuanto al enfriamiento, un aire acondicionado, ¿no? Bueno, ahora con el COVID han prohibido el aire acondicionado, hay succiones, ¿no? Hay suctores. Bueno, esperemos que esto del aire acondicionado pase, pero tiene que ser un ambiente fresco. De lo contrario, el paciente, el médico y todas las personas que están ahí, vamos a sudar demasiado, ¿no? En todo caso, entrar ya a una sala con mucho criterio de análisis, porque imagínense, las autoridades nos prohíben ahora, en la actualidad nos prohíben sentarnos junto a personas, nos están prohibiendo por el COVID discotecas, están prohibiendo, no sé, pues sitios cerrados. ¿Y qué es un centro quirúrgico? Es un sitio cerrado. Entonces, si nos vamos a la teoría, no podríamos operar, ¿no? Entonces, para eso tenemos que hacer todas las medidas del caso de seguridad, análisis, etcétera, para poder utilizar todas nuestras herramientas y poder trabajar, sobre todo en consulta particular, ¿no? El lavado de manos ahora es indispensable. Si antes no lo hacíamos, ahora sí tenemos que hacerlo. Después de cada paciente, antes de cada paciente, ¿no? Lavado, alcohol, asepsia, trabajar con yodopovidona, del instrumental, ¿no? Comprarse el aerosol, tener pendiente, atender a la mano los desinfectantes adecuados, no tanto para el instrumental, para el sillón. Ahora estamos trabajando mucho con amonio, por ejemplo, ¿no? El amonio ayuda mucho a la desinfección de las, de los muebles, de los sillones, ¿no? Entonces, todo eso tenemos que tener a la mano. Hemos invertido un poco más ahora, invertido un poco más en este tema, pero vale la pena porque ya tenemos que poner las barbas en remojo para poder trabajar de la manera en que se debe, ¿no? La preparación del campo operatorio también debe hacerse en forma convencional, hay que limpiar la asepsia al paciente, poner un campo, ¿no? En los primeros días del hacinamiento, cuando tenía la oportunidad de atender, he tenido la oportunidad de atender desde marzo, desde abril, los pacientes entraban, pero con el mandil que nosotros usamos para operar, se les ponía el mandil descartable y se les cubría todo y se operaba, ¿no? O si es que había una emergencia, porque solo atendíamos emergencias. Ahora ya el protocolo del MINSA ya cambió, ya no se necesita tanta vestimenta para el paciente, solo un gorro y botas nada más, ¿no? Un campo simple, pero sí la desinfección con amonio, lo que tenga el agua oxigenada también sirve, sobre todo en el enjuague bucal, que está comprobado que mata el COVID, ¿no? Según los estudios chinos, ¿no? Y bueno, ya vamos mejorando para poder tener un resultado adecuado en cuanto a las extracciones de terceras. El material quirúrgico eh, tienen que tener, pues, a la mano siempre tu sutura, ¿no? Tienen que estar estériles, ¿no? Gasas, sobre todo el algodón, no, lo pongo siempre ahí en el texto para acordarme de que decir y decirles que no deben usar algodón en cirugía. Pero las gasas sí, tenemos que tener nuestras anestesias, los guantes, ¿no? Hay que esterilizar las gasas, los tambores. Ahora hay que trabajar mucho con autoclaves también, ¿no? Entonces, toda nuestra indumentaria quirúrgica siempre es importante. Tenemos ahora de comprarnos a la mano cera para hueso, por ejemplo, ¿no? Que es importante, porque si nos viene una hemorragia a nivel óseo, y si no tenemos la destreza de utilizar un cincel o un instrumento para poder cohibir a nivel óseo, tenemos que tener por lo menos cera para hueso, que es un material bastante, digamos, práctico para poder cohibir una hemorragia a nivel óseo, ¿no? Vamos a ver algunos casos clínicos. Este caso siempre lo paso porque siempre, bueno, lo tengo ya tiempo en este tipo de charlas. Es una molar vertical, una retención vertical, derivada a consulta para un tema de prótesis, ¿no? Ya, no sé, la PPR le molestaba, pues le molesta al golpe, ¿no? Por la presencia de la molar. Acá el dentario desapareció, no se ve, ¿no?
Hay pérdida de continuidad del nervio, ¿no? Por acá y por ahí nomás, ahí se queda, por acá ya no aparece, ¿no? Al hacerle esta extracción, bueno, acá vemos que el nervio está ya prácticamente en la base, está pegado a la base del molar, ¿no? Eh, Fíjense el desgaste que se hace para poder extraer, es bastante amplio. No podemos arriesgarnos a partirlo a la mitad porque podemos lesionar el nervio, ¿no? Acá, en este tipo de intervención, ahí ven 2 cirujanos, dos asistentes. Entonces, no es tan fácil como pareciera, ¿no? Después uno se encuentra con casos que realmente nadie te ha enseñado y nadie nos enseña en la vida profesional cómo resolverlos. O sea, uno se encuentra con algo y realmente tienes que tener el criterio y la idea de cómo extraerlo, ¿no? Porque eso se llama la experiencia, ¿no? Porque en un libro te dicen, que haces esto, tienes que hacer esto, ¿no? En los libros te dicen el lineamiento general, ¿no? La odontosección, la anestesia, el colgajo, pero no te describen problemas por problemas. Cada diente, cada tercer molar es un mundo diferente, un mundo totalmente diferente, y a cada uno hay que tratarlo como si fuera pues la primera vez que uno hace una cirugía, con los cuidados del caso, ¿no? Siempre respetando al tercer molar. Al tercer molar no hay que tenerle miedo, hay que tener respeto, hay una diferencia, ¿no? Entonces, el que no respeta al tercer molar, este facilito, va a tener problemas, ¿no? Va a tener muchos problemas, porque ningún tercer molar es facilito, ¿no? Si bien es cierto, las técnicas que usamos, como siempre menciono, podrían ser ligeras, el cuerpo a veces del paciente nos traiciona, ¿no? Se abre un vaso por ahí, el paciente se desmaya por ahí, siempre hay ese tipo de complicaciones porque el hecho de de que uno vaya a sacarse una tercera ya comienza a temblar de miedo, ¿no? ¿Cuántos de ustedes se han sacado una tercera molar? ¿Cuántos? ¿No? Y si se han sacado, ¿cuánto es el miedo que han sentido? ¿No? Y a pesar de que tienen conocimiento y tienen conocimiento de cómo se hace la extracción. Imagínense los pacientes que le dicen, me van a sacar un diente, a veces no saben. Entonces se enteran por ahí, se meten a internet y comienzan, doctor, pero me voy a enfermar, me voy a morir porque he visto que se infecta y comienzan a ver las posibles respuestas del cuerpo posoperatorio, ¿no? Entonces es complicado. Ahora el Internet, no sé si es una ayuda o es una ventaja, una desventaja para nosotros, ¿no? El paciente viene con tanta información que uno lo mira y lo escucha, ¿no? A veces da la impresión que te está dando clases, ¿no? Incluso te dice qué es lo que tienes que hacer. Entonces ya es bastante fastidioso e incómodo, ¿no? Hay que darle la tranquilidad del caso a los pacientes. Por ejemplo, este caso, por ejemplo, se hizo la odontosección no completa hasta cierto nivel del diente, fíjense. Ahí está el dentario, ¿no? Cómo se encuentra a nivel de la pieza y bueno, poco a poco se extrajo raíz por raíz eh, y ya se liberó el dentario. En este caso se liberó. Hay casos que no se pueden liberar y bueno, hay que hacerla, ¿no? O también se puede hacer una coronectomía de repente, ¿no? Se corta toda la corona y se deja la raíz y el dentario pasa por la raíz y se queda como un remanente, ¿no? Eso es una coronectomía, ¿no? Se corta la corona del diente. Se hace generalmente cuando haces el instrumental no llega, entonces hay la erupción de la corona, está haciendo una patología, se corta, se deja un remanente enterrado, incluso se le puede poner hasta hueso. Lo cierran y queda ahí, la raíz queda bien encapsulada y no hace proceso, ¿no? Sin embargo, hay que estar siempre en constante, digamos, control, ¿no? Cada 6 meses. Entonces, la reacción postoperatoria de la paciente, ligeras ligero hematoma, pero sin dolor, sin nada. Pero fíjese hasta dónde se fue el hematoma, ¿no? Y eso que la extracción no fue cruenta, ¿no? Pero una paciente de edad, ¿no? Que ya, bueno, a veces tienen fragilidad capilar este tipo de pacientes, ¿no? También hay que explicarles, ¿no? No hay dolor, no hay infección, nada, ¿no? El procedimiento de extracción de estos dientes, ya sean semiretenidos o retenidos, como dice el texto, no difiere, ya que ambos casos la técnica, el instrumental, los materiales son los mismos, ¿no? La diferencia entre ambos solo lo determina pues la experiencia del cirujano, ¿no? A veces el cirujano puede hacer una extracción, una retención, digamos, complicada, puede hacer una extracción en 5 minutos, ¿no?
o viceversa también, ¿no? Hay casos en que llegan a consulta pacientes luego de que han intentado después de 3 horas extraer el diente, ¿no? Después de 3 horas, los colegas comienzan a 9 de la mañana y a las 3 de la tarde, pacientes vienen, ¿no? Que no han podido extraer el diente. Y a veces uno mira y realmente son casos no muy difíciles, sino que a la falta de conocimiento de la vía de salida, pues se complica, ¿no? En la extracción del tercer molar no es una molar convencional, no se utiliza un forceps pico del oro, ¿no? Eso no se hace. Eso no se hace. Las terceras molares salen hacia atrás, ¿no? Hacia la zona distal. Hay que empujarlas hacia atrás en el 99.9 de los casos. Es raro que una tercera molar salga a la zona vestidura. Es por eso que son duras, ¿no? Por eso es que no salen porque no es la vía de salida, ¿no? Otra molar, por ejemplo, esta es una bastante caso muy común, ¿no? Este es el colgajo que pueden hacer. También pueden extenderse más allá, ¿no? También pueden extenderse más allá hasta la segunda molar. Pero el colgajo, esta línea roja, nunca se vayan hacia la zona lingual. Siempre tiren todo el colgajo a vestibular. Todas las incisiones siempre váyanse hacia vestibular. Pueden hacer vertical. Esta es una vertical, sí, esta es una vertical. Y este es otro colgajo a nivel de los dientes, fíjense, y siempre terminar aconsejo siempre tirándose a vestibular, o ligeramente hacia la zona posterior, ¿no? Pero si se dan hacia atrás, ¿no? Hay que tener mucho cuidado. Esa zona es muy lábil, entonces si usted hace un colgajo en la zona lingual puede rasgarse y se abre y se va hasta la garganta, todo el colgajo abierto. Entonces, tener mucho cuidado a nivel de colgajo, a nivel lingual, ¿no? La vertical también es una técnica. Algunos hacemos verticales, otros no hacemos verticales, otros colegas se van hasta la otra molar simplemente festoneada, ¿no? Festonean nada más, y después jalan el colgajo como si fuera una bolsa y hacen la extracción, ¿no? Sin embargo, este tipo de técnicas a veces, no siempre, pero a veces produce un postoperatorio diferente bueno, comparándolo con el que hace técnica vertical, ¿no? A veces lo hacen por flojera, de repente, por no querer los puntos, ¿no? Pero no, siempre la técnica vertical tiene que hacerse entre diente y diente, no la hagan pues a mitad de un diente, ¿no? Como manda la flecha, ¿no? La anestesia local, mucho cuidado con la anestesia, la incisión, bisturí número 11, ¿no? El colgajo, este separador bueno, que diseñé hace muchos años, porque el que he usado no llegaba, simplemente lo modificamos para que llegue hasta la tercera, ayuda muchísimo. Cuasi reemplaza a un asistente, ¿no? Es una maravilla. En este caso usamos Salta y lo que se hace es cortar el punto de contacto. Del punto de contacto que hay entre la tercera retenida y el diente vecino. Hay un punto de contacto, ¿no? Un punto de contacto. Este punto de contacto es lo que se separa, se corta con esa fresa. Para que el botador, que está acá, ¿no? entre los dientes, y empuje hacia atrás el tercer molar, ¿no? Este tipo de técnicas dura un promedio de entre 5 y 6 minutos, no debe durar más, ¿no? Si es que es correcta la interpretación radiográfica, si es que es correcta la técnica, ¿no? No suele durar más, ¿no? Si se traba, hay que destrabar a nivel óseo, ¿no? Que es lo más común, ¿no? El lavado que tiene que ser, de todas maneras, tienen que lavar, de todas maneras. Si no lavan, van a tener problemas. El lavado es el 50% del éxito, ¿no? Revisen la zona, hay que revisar la zona, el lecho, que no se haya quedado nada, ¿no? Ni un pedacito de diente, porque esos pedacitos son los que nos traen problemas después. Y la sutura, ¿no? La sutura, sea negra, que nos ayuda mucho a la aprehensión, ¿no? Los puntos y retiro, bueno, de la pieza de mano, ¿no? Este es otro casito de una paciente ya de edad y una retención vertical también, ¿no? El problema era el único diente que le quedaba, nunca le sacaron el diente, ¿no? Entonces, lo que les mencionaba hace un momento, ¿no? Sacar un diente de una persona ya anciana prácticamente, pues, ¿no? Se complican muchas cosas, las aperturas bucales, el sangrado, digamos, la lentitud de la regeneración, ¿no?
las enfermedades sistémicas que pueda tener, ¿no? Fíjense acá la, la radiografía, ¿ve? Dónde pasa el nervio, ¿no? Entonces, todas esas cosas siempre tenemos que analizar, ¿no? Se hace el colgajo y el diente está prácticamente ahí, ¿no? Simplemente se libera un poco y se tiene el cuidado, con mucho cuidado, la tracción, porque en algunos casos, ¿no? En este caso no sucedió, el dentario suele a veces pegarse, a veces, ¿no? Entonces hay que tener cuidado para poder hacer la manipulación de la extracción, ¿no? Ahí está el lecho. Y en este caso, ven esta acá le pusimos cera para hueso, para proteger, no sé si logran ver acá, ligeramente por acá se ve un dentario, ¿no? Pero bueno, se pone una cera para hueso que es interesante, ¿no? Que nos ayuda mucho a cubrir la zona. Y después se reabsorbe y es como un tapón, ¿no? Muy bueno. Una sutura y ya, ¿no? Entonces, otras consideraciones en las extracciones de terceros molares retenidos, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, exodoncia de terceros molares retenidos en pacientes con enfermedades sistémicas, ¿no? Pacientes diabéticos, pacientes con HIV, con idiosincrasias, con problemas a los anestésicos, con hipertensiones, con hepatitis, hemopatías, etc. Generalmente estos pacientes sí podemos tratarlos. Va a depender mucho también de la, digamos, de la calidad de retención que tengamos, ¿no? Los pacientes diabéticos, siempre menciono, no hay que tener miedo a los pacientes diabéticos, se pueden trabajar sin ningún problema, pero se recomienda siempre una interconsulta con el médico tratante, ¿no? Mis alumnos me decían alguna vez, pero ¿por qué es interconsulta? ¿Qué usted no sabe? Me decían. O sea, no se trata de no saber, ¿no? No se trata de no saber. Se trata de respetar los parámetros médicos odontológicos, se trata de respetar las especialidades. Si no, ¿para qué estudiamos especialidades? ¿No? Estudiamos especialidades, entonces hacemos todo, pues. Pero no se trata de eso. Los médicos siempre hacen interconsulta. Por algo será, nosotros también por algo será, ¿no? Siempre hacemos interconsultas necesarias, porque si bien es cierto, nosotros dominamos la técnica quirúrgica de la extracción, lo que vayamos a hacer, no dominamos, no dominamos de repente todos el tema de la diabetes al 100%, ¿no? No sabemos cómo está el paciente tratándose, simplemente nos menciona que tiene diabetes, entonces es una interconsulta, una hojita para que el colega médico lo vea, ¿no? Y generalmente te pone en la hoja que el paciente esté estable y que no hay ningún problema en realizar el procedimiento quirúrgico, ¿no? O te puede poner no se puede todavía porque está en tratamiento, bla, y te pone sus condiciones, ¿no? Los pacientes con HIV también, ¿no? Los pacientes con HIV, bueno, y ahora los retrovirales han ayudado muchísimo, están ayudando muchísimo, pero hay que tener cuidado siempre, ¿no? Con este tipo de pacientes, siempre interconsulta médica, ¿no? Las técnicas quirúrgicas que nosotros podemos tener, como menciono hace un momento también, digamos, no es el problema, ¿no? Todos podemos ser muy duchos en la extracción de repente, pero lo que tenemos que ver es lo que nos pueda pasar. Eso es lo que tenemos que aprender a ver, lo que nos pueda pasar, ¿no? Si nosotros vemos a través de las radiografías que todo está bien, todo está en orden, tenemos nuestro instrumental correcto, nuestra asistente que no llegó tarde, llegó temprano, como siempre, está bien paradita, ¿no? Tenemos todo listo y hacemos la extracción, excelente, ¿no? Pero tenemos que ver también qué es lo que puede pasar en un momento, ¿no? Se puede infectar de repente, ¿no? De repente el paciente es, no sé, pues un poquito descuidado con la toma de antibióticos, o se nos ocurre hacer una extracción y resulta que tiene al costado un problema periodontal. Entonces esas cosas tenemos que tener cuidado. Los problemas periodontales vecinos no tienen que tratarse previamente, ¿no? Porque si no, a veces tenemos problemas. Yo he tenido casos ya con problemas, han venido a consulta pacientes con extracciones, sin embargo, he visto los dientes vecinos y están con sarro a horrores, ¿no? Toditos los dientes y así les hacen las extracciones. Entonces los pacientes vienen con alveolitis. Entonces, tenemos que limpiar la boca, ¿no? Tenemos que limpiar la boca antes de, ¿no? Es recomendable incluso darles colutorios a los pacientes, ¿no? Si en algunos casos se amerita,
se da terapia antibiótica antes de la extracción. Si tenemos un problema periodontal, tenemos que limpiar la zona. Una vez que ustedes consideran ya que la zona a operar ya bajó la virulencia, recién ahí, o de repente desapareció, recién ahí es donde se interviene. Otra cosa, cuando hay un proceso de virulencia, sea digamos, corto, no sea muy aparatoso, sea lo que sea, la anestesia no ayuda. O sea, que hay que poner 2, 3 cartuchos, el paciente se queja de dolor, se queja de dolor. Entonces, mejor es no desesperarse, ¿no? Simplemente hacer una buena medicación, un buen procedimiento, un buen pretratamiento, y el paciente va a regresar sin dolor, va a regresar sano, incluso va a decir, ya no me duele, ya no quiero que me la saquen, ¿no? Pero eso tienen que advertirle, ¿no? Que el dolor le va a pasar y que es ahí, en ese momento, donde tenemos que intervenir, cuando hay un silencio clínico, ¿no? No cuando está con un proceso, pues con todo, porque vamos a fracasar, ¿no? Vamos a fracasar. Tanto de repente en el mismo transoperatorio como en el posoperatorio vamos a fracasar, ¿no? También tenemos que tener consideraciones en pacientes con síndrome de Down, pacientes psiquiátricos, por ejemplo, drogadictos de tercera edad. Pacientes con síndrome de Down siempre tienen que estar acompañados, con permisos, con una persona que esté cerca, ¿no? Los psiquiátricos, pues ni hablar, ¿no? El problema del psiquiátrico generalmente no se lava los dientes, ¿no? A veces ni se alimenta, tiene ciertas falencias a nivel de la higiene bucal. Entonces, meterse a hacer un tratamiento de extracción de tercera en un paciente en condiciones de cavidad bucal totalmente asépticas es un fracaso a gritos, ¿no? Entonces, hay que tener criterio, ¿no? Para poder hacerlo. No hay que desesperarse, hay que primero hacer las medicaciones del caso, hay que hablar con los familiares, hay que pedir interconsultas, ver temas sistémicos, etcétera, etcétera, ¿no? Y comienza uno a armar un caso y a la final decidir pues si es que realmente se podría hacer la extracción o no se podría hacer la extracción en consulta particular, que es muy diferente, ¿no? Igual que los pacientes drogadictos, ¿no? Pacientes drogadictos también tienen ciertos inconvenientes, muchos de ellos también tienen problemas periodontales. Los cocainómanos, por ejemplo, no, no soportan, digamos, el anestesia, el anestésico no les agarra, no funcionan con ellos, ¿no? Recuerden que la cocaína fue el primer anestésico, ¿no? Es una lidocaína, para ellos es agua, no vas a tener que poner 5, 6, 7 o 20 cartuchos igualitos, les va a doler, ¿no? Hay que tener también con eso. Los pacientes de la tercera edad, en terceras molares, bueno, tener cuidado con las enfermedades sistémicas, ¿no? Eh, Mucho que la presión alta y sí se puede trabajar con presión alta, no es que no se pueda trabajar, ¿no? Lo que hay que tener es simplemente cuidado, ¿no? Podemos trabajar con anestesia sin epinefrina, ¿no? Pero también podemos poner con epinefrina. Podemos hacer una combinación de anestésicos, ¿no? Sin epinefrina y un cartucho sin epinefrina, un cartucho con epinefrina. Siempre, digamos, una interconsulta si es necesario, ver si el paciente está controlado, etcétera, ¿no? Entonces, no es que no se pueda trabajar en pacientes con presión alta, ¿no? Claro, tampoco vamos a arriesgarnos a hacer una cirugía bucal, un paciente que tiene pues, la presión de 18 o 20, no, pues hay que esperar que se estabilice un poquito, ¿no? Y vamos ya mejorando y mejorando la técnica y colocar los anestésicos necesarios, ¿no? Entonces no es que no se pueda, sí se puede, si no, imagínense, un paciente ni implantes se les podría poner, ¿no? Imagínense, cuando ellos son los más comunes en implantes, ¿no? Entonces, sí se puede trabajar con los cuidados del caso, ¿no? Si tenemos problemas mucho más severos, ¿no? Pacientes con 3 bypass, qué sé yo, diabéticos, todas las enfermedades, los males que pueden haber, siempre es recomendable traer una interconsulta médica. Es recomendable una interconsulta médica en su propia consulta. Hagan su solicitud, hagan la interconsulta médica para que ustedes puedan actuar con toda la confianza del caso, ¿no? Nosotros somos médicos de la boca, no somos médicos sistémicos, respetando las especialidades, ¿no? En los exámenes de laboratorio que nosotros deberíamos requerir, ¿no? Generalmente son los que están en la diapositiva, en la mayoría de los casos, ¿no? El hemograma, que tiene que estar de todas maneras, un hemograma completo, un HB. Ahora tenemos que poner COVID, ¿no? Por lo menos la ficha del COVID, si ha tenido o no COVID. Tenemos que tener completa la hoja de, digamos, de autorización quirúrgica, ¿no?
Muchos, yo he visto algunos colegas que tienen permiso para episiotomía, permiso para tercera, permiso para extracción, permiso, consentimiento para perfilar, bueno, tiene de todo, y bueno, pero generalmente he hecho una sola hoja, ¿no? Simplemente dice cirugía bucal, y abajo pone para tal cosa, ¿no? De tal cosa, y bueno, todo es un solo concepto que se le explica al paciente, ¿no? Cada uno tiene una forma, ¿no? Pero generalmente el consentimiento, finalmente el consentimiento tiene que ser firmado, ¿no? Porque es un tema de ley. Un tema de ley. Los exámenes también completos, hemogramas completos, BDRLs, ovulación, riesgo quirúrgico si lo requiere. Generalmente, a partir de los 40 años, a partir de los 40 años deberíamos pedir riesgo quirúrgico, deberíamos, ¿no? Igual a glucosa también. Ahora, si el paciente tiene un problema cardíaco, tiene un problema de glucosa, hay que pedirlo de todas maneras, ¿no? De todas maneras eh, para ver cómo está su glucosa, cómo está su riesgo quirúrgico, ¿no? Pasamos todo eso, radiografía, análisis, recién ahí nosotros podemos someter al paciente a una intervención, ¿no? Se le programa, siempre es la programación. Recuerden que las programaciones son importantes, ¿no? Hoy día tuve la oportunidad de atender a un paciente que me lo recomendaron y fue a la consulta, ¿no? En la mañana. Y bueno, para hacer unos implantes, ¿no? Y bien, le digo, sí, hay que hacer esto, le mando, lo envío a que se tome una tomografía. Y el paciente sale del consultorio y se pone a revisar todos, la clínica ahí, ¿no? Y comenzó a decir, bien, acá es la sala de operaciones, ¿no, doctor? Acá es el otro, ¿no? Entonces, el paciente ya sabe más o menos dónde y cómo es la cosa, ¿no? Entonces, yo no le puedo decir, no, señor, acá le voy a hacer rapidito, ¿no? El paciente sabe que es una sala de operaciones, sabe que va a entrar acá, sabe que tiene que ir a tocar una placa, porque me lo dijo, ¿no? Ya he visitado a otros y me han recomendado con usted y me han pedido esto, entonces yo quería verificar, ya sabe lo que tiene que hacer. Locura sería sentarse, ya siéntese, anestesiamos y poner lo que tenga que hacerse, ¿no? Entonces hay que evitar eso, vamos a mejorar un poco en algunas atenciones. Les digo esto porque a veces tengo casos en que pacientes cuentan, pues, ¿no? Doctor, me fui a una consulta y me anestesiaron y me sacaron el diente, me dice, ¿no? Ni siquiera me miraron, ni siquiera me preguntaron, dicen, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con este tipo de casos, de tratamientos, ¿no? La medicación posoperatoria que debemos de manejar nosotros también es importante. Puede ser posoperatoria, puede ser pre y posoperatoria, ¿no? Para que a mitad de la medicación el paciente pueda ser tratado también, ¿no? Y preoperatoria también si tenemos un proceso muy fuerte, ¿no? Antibióticos, va a depender pues de lo que el paciente pueda soportar, ¿no? De repente es alérgico a la penicilina, manejamos otros antibióticos, igual los analgésicos. Antiinflamatorios, enjuagues bucales, que tenemos una gama de enjuagues bucales, ¿no? En indicaciones hay que siempre manejar un poco de dieta blanda, un poco de reposo físico, ¿no? Y recuerden que las hemorragias postquirúrgicas aparecen después, ¿no? A veces pasa la anestesia y se abren los vasos y el paciente viene con la hemorragia, ¿no? Entonces, es preferible por lo menos unos 48 horas de descanso físico, ¿no? Físico, ¿no? Siempre la primera del caso, las suturas, cuando pongan las suturas, no aprieten mucho, no aprieten mucho, simplemente reposicionen el coleajo, para eso es la sutura, para reposicionar el coleajo, no para ajusten. Si ven que se pone blanca, suelten la sutura, porque lo que van a hacer es una dehiscencia, ¿no? Van a hacer que no haya circulación de sangre y van a producir una alveolitis, un problema mayor, ¿no? Entonces se les va a complicar la extracción, ¿no? Las suturas es para reposicionar, ¿no? Reposicionar la encía, ¿no? No para ajustarla ni para apretarla, ¿no? Los cambios de coloración nos ayudan también, ¿no? Trabajen con agujas ligeramente 3 ceros, grandes 3 ceros, no pequeñitas, porque la zona es posterior a veces, ¿no? Con pinzas, portagujas grandes, no chiquitos, que les permita manipular hasta adentro. Acomódense con el instrumental que ustedes puedan dominar, ¿no? Invertir un poco en la parte instrumental también, ¿no? Y van a ver que el éxito va a ser diferente, ¿no? Diferente, y siempre, y otro consejo, operen en las mañanas, no operen en las noches, ¿no? Es como consejo.
A veces en las noches uno opera y el paciente se va a su casa, se duerme, se le abre durmiendo, sangre, y los están llamando a las 2 de la mañana. Diferente cuando operas en la mañana. El paciente controla su posoperatorio, se cuida, ya a la noche ya llega una cicatriz aceptable, entonces uno puede tranquilamente ya descansar tranquilo, ¿no? Yo generalmente no suelo operar más de las 3 de la tarde, no acepto operaciones de esa hora, muy raro, es muy raro, salvo casos simples, no muy complicados, ¿no? Pero generalmente es en la mañana para yo tener un margen en el día, ¿no? Y poder controlar o resolver si es que hay alguna complicación, ¿no? Eso es lo adecuado, ¿no? Pero esa es una forma mía, ¿no? De ver las cosas. Hay cirujanos que operan en la noche, ¿no? Depende de cada uno, ¿no? Espero pues haber sido bastante claro y didáctico. Y quiero agradecer al doctor Wenceslao por la invitación a este excelente congreso internacional, a todos ustedes por haberme escuchado. Y nada, mil gracias a todos y hasta una próxima oportunidad, ¿no?